Progreso Exportación Bufandas de Colombia. Nosotros somos una empresa legalmente constituida, tenemos nuestro RUT donde aclara que somos una empresa transportadora. Realizamos nuestro estudio de mercados a precios del año 2013, donde encontramos que en Canadá hay gran variedad de bufandas, el cual es nuestro producto a exportar, pero no tiene nuestro valor agregado, que son diseños innovadores y 100% artesanales. Adicional, contamos con los beneficios del TLC entre Canadá y Colombia. Hola Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Elena, mira, te acabo de enviar un correo pidiéndote por favor que me colabores con un despacho. Son 1000 bufandas que van hacia Canadá. En el mail ya están las dimensiones, está el peso, está la factura y la lista de empaque, para que por favor me colabores lo más pronto que puedas. Claro que sí, no hay ningún problema, cualquier cosa me avisas. Bueno, que estés muy bien, chao. Marta, buenas tardes, con Elena de la agencia de aduana. ¿Cómo estás? Llamo para confirmarte que nuestro cliente Bufandas Colombianas llamó a confirmarme la exportación a Canadá. Yo ya tengo la lista de empaque, la factura, las dimensiones de la mercancía, y en este momento te lo voy a enviar por correo para que por favor tú me ayudes con la reserva y el porte de la guía. Sí, yo quedo pendiente. Igual me confirmas y yo hablo nuevamente con el cliente. Ya recibí los documentos con relación a lo de la exportación de las bufandas, súper. Entonces, ya generando con la lista de empaque y con lo que me acabas de enviar, yo ya voy a mandar estos documentos y las dimensiones para la aerolínea para que nos haga la reserva, ¿te parece? Entonces, hagamos una cosa, necesito irte adelantando un proceso, que tú te vas a mandar las cartas de antinarcóticos para que tú se las vayas enviando al cliente para que las vaya diligenciando. Yo creo que hoy en la tarde ya tenemos el corte de guía. Te envío de una vez la guía para que vayas generando tus documentos, ¿vale? Entonces, yo creo que en la tarde te estoy llamando y lo generamos rapidito para que eso salga lo más antes posible y le podamos cumplir a este cliente. Nos vemos más tardecito, ¿bueno? Ok, yo te llamo más tardecito. Chao. Hola Elena, ¿cómo estás? Buenas noticias. Ya nos dieron reserva. Sí, señora. Tenemos reserva para el día jueves. Sí, el día jueves tenemos reserva a las 3 de la tarde. Entonces es importante que por favor tengamos todo listo. Yo te había enviado las cartas de responsabilidad que son vitales. La persona salió ok en narcóticos. Tenemos que llevar, acuérdate, la factura original, la lista de empaque, el DEX, por favor, los poderes firmados. Todo tiene que quedar bien organizadito. Si tienes que llegar, toda la mercancía ya al aeropuerto, yo te estoy esperando, yo recibo los papeles, yo paso todo para narcóticos porque ya quedó todo listo. Y importantísimo, que eso que viene embalado, vamos a llevar las 2 piezas. Dijimos son 1000 bufandas, entonces te sugiero que eso quede súper bien. Llámate al cliente para que por favor te mande, lo importantísimo, las cartas de responsabilidad, que esas son vitales. Súper bien nos quedó. Yo te estoy mandando también la factura del flete para que lo tengas muy en cuenta. Sí, Chinita, te quedó muy bien todo. Súper, ojalá que nos vaya muy bien con este cliente. No, todo depende de que lo hagamos bien, de que quede bien embalado, de que el transporte llegue a tiempo. Por favor, yo decirle al cliente que esté a las 3, pero dile que es mejor que el camión o el carro esté allá a la 1 de la tarde, porque siempre eso tiene sus trámites. Bueno, importantísimo que me lleves todos los documentos originales, no puede ir ningún documento en copia, todo tiene que ir firmado y todo tiene que ir autenticado, más que todas las cartas de responsabilidad. Listo, entonces te espero allá y que todo nos quede súper bien. Bueno, un abrazo, te cuidas, chao. Esta es la mercancía que vamos a llevar al aeropuerto. Como pueden ver, son dos pales donde vean toda nuestra mercancía, las 1000 bufandas que vamos a exportar. Entonces tenemos 1 y 2 que ya están organizadas antes de mandarlas.
Estas son nuestras instalaciones, donde tenemos toda nuestra mercancía. Y los muchachos que están pues obviamente calificados para hacer el proceso. Hola Elena, ¿cómo estás? Bien. Mira, llamo para contarte que acabo de subir de la bodega. Ya los muchachos están autorizados para que hagan el cargo de la mercancía. Ya tengo todos los documentos originales firmados, no tenemos ningún problema, todo está ok como lo revisaste anteriormente. Yo creo que el vehículo está llegando al aeropuerto más o menos a las 11 de la mañana para que por favor tu tramitador esté pendiente y no vayamos a tener inconvenientes. Claro que sí, están las cartas de responsabilidad, está la autorización de salida, van las copias de la guía, de la factura, la lista de empaque, los pallets, llevan dentro del pallet la copia de la factura y la lista de empaque por si tenemos algún problema en el aeropuerto. Claro que sí, no te preocupes, todo está muy bien, cualquier cosa por favor me llamas, si se demora mucho cualquier cosa me avisas. Bueno, vale, que estés muy bien, bueno, chao.